Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Buenos días, Cuba. Buenos días, Oscar. Buenos días, Yanisset. Buenos días, Cuba. Ya estamos en viernes y casi en el 5º aniversario de ese momento que cambió la historia contemporánea de Cuba, el 11 de julio del 2021. 5 años. 5 años. 5 años que llevan muchos presos todavía en las cárceles por el simple hecho de salir y pedir libertad. Y me alegro mucho que el embajador americano se lo recordó a Bruno Rodríguez ahí ante Naciones Unidas. Con fotos de muchos de ellos. Vamos a darle la bienvenida a Angélica Garrido, que se encuentra con nosotros hoy, una mujer que fue parte de esas protestas con su hermana María Cristina Garrido, que además ya era opositora, una mujer extraordinaria, poeta, que aún continúa en prisión. Ahora Angélica está en el exilio y gracias a Dios puede venir y prestar su testimonio. Así que bienvenida. Gracias, para mí es un placer estar acompañada de dos grandes también patriotas que alzan la voz y que nunca han callado ante tanta injusticia de todo lo que está pasando el pueblo cubano. Angélica, esta fecha es significativa para ti porque de muchas maneras cambió las vidas de ustedes. Ya tu hermana obviamente estaba involucrada en la oposición, ya denunciaba las violaciones de derechos humanos en Cuba, pero esta fecha cambió las vidas de ustedes. Cuéntanos qué sucedió ese día. Sí, el 11 de julio cambió la vida de las hermanas Garrido y marcó la historia de Cuba en un antes y un después. El 11 de julio del 2021, mañana conmemoramos 5 años del Día de la Rebelión Nacional. Es un día histórico. Es un día histórico pese a todo lo que soportamos, pese a todo lo que vivimos, a todo lo que sufrimos, a todo lo que nos quitaron. Recordamos siempre el 11 de julio con orgullo, con ese amor a la libertad, porque realmente creíamos y pensábamos que se había derrumbado la tiranía, que había caído la tiranía, que el régimen comunista se había terminado. Ese es como uno de esos días que tanto se habló cuando se cayó el comunismo en Europa, que comenzaron las manifestaciones y era el poder de los que no habían tenido voces hasta entonces. Poder de los sin poder. Exactamente. Las voces que estaban silenciadas por muchos años también se levantaron junto a aquellas voces que nunca se callaron a través de los años. Tú nos decías que tú naciste el 11 de julio a Sí. la oposición, a esta lucha. No habías participado anteriormente como tu hermana sí lo había hecho. ¿Por qué decidiste acompañarla ese día? Yo nací el 11 de julio, por supuesto, tenía más bien un perfil más bajo junto a mi hermana. De lo contrario a ella sí hacía sus campañas internacionales a favor de la libertad de los presos políticos. Pasó cursos de democracia y de derechos humanos. Hacía María Cristina también campañas en las redes y tocaba todas las aristas. María Cristina denunciaba la salud pública. María Cristina denunciaba el adoctrinamiento por medio de la enseñanza en las escuelas. Y sobre todo levantaba la voz por la libertad de los presos políticos. Y sí, cuando ya surge ese estallido social, que veo el teléfono, me llaman y entonces dejo los quehaceres domésticos, era un domingo, y salgo de la casa. Mi esposo Luis me pregunta, ¿qué vas a hacer? Dile, no, hay que salir a las calles. Esto es que se cayó el comunismo, era lo que yo pensaba. Y salí a las calles corriendo, gritándole, Quibicán, a las calles, que se cayó el comunismo, hasta que llegué a la casa de mis padres, donde mi hermana me estaba esperando. Fue un día glorioso. ¿Cuándo es que las arrestan a ustedes? A nosotras nos arrestan el 12 de julio. El lunes 12 de julio del 2021
sobre las 10:25 de la mañana. Las arrestan juntas. Cuando mi hermana, exacto. Pero antes del arresto, el régimen no tardó, obviamente, en desatar la represión. Díaz-Canel dio la orden de combate, exacto. Se vieron los autobuses bajando todos estos hombres con cabillas y con palos. O sea, entre ese momento glorioso que pudieron gritar libertad, también se desataron estas fuerzas. Cuéntanos un poco lo que vivieron ustedes con eso. Toda esta barbarie que vimos por las redes sociales, de esta represión, la tiranía ejerciendo las armas contra un pueblo totalmente desarmado, un pueblo que salía a las calles a pedir libertad y a exigir sus derechos. Sin embargo, en Quibicán no hubo represalia. En ese momento. En ese momento, el 11 de julio. Tomó por desapercibido, o sea... bueno, lo mejor es que se concentraron en la más preocupación. Puede ser. Por eso es que cuando dicen que si todo el mundo sale, ellos no lo pueden controlar, esa es la clave. Ellos se tienen que concentrar en ciertas áreas. Ellos no pueden controlarlo pero no pueden todo. Controlar el país entero. Tampoco pueden meter preso a un pueblo entero, ¿no? Ese es el mensaje que se le ha dado, sí. Que se le ha dado a raíz de la experiencia que vimos el 11 de julio, que si todo el pueblo sale a las calles unido, no hay fuerza represiva capaz de poder someter a un pueblo. O sea, ustedes salieron y llegaron ¿a dónde? Porque en muchos lugares llegaban a lo que es la sede del Partido Comunista, a la sede del Poder Popular, a la sede del gobierno local. ¿A dónde ustedes se dirigieron? En la marcha de mi pueblo, Quibicán, Mayabeque, empezamos por las calles, caminando por las calles, las personas se nos iban, los quibicaneros se nos iban sumando. Pasamos por el Poder Popular, ahí estaba el intendente, cantamos el himno con la bandera en la iglesia católica, el cura salió y dio unas palabras, todo fue muy bonito. Sin embargo, la policía estaba escondida, porque esto le cogió de sorpresa, que el pueblo de Quibicán, supuestamente un pueblo tranquilo, saliera a las calles así, de esa manera y con esas ansias de libertad, con esas consignas, ellos estaban como que acuartelados. Ahora, el 12 de julio, mi hermana y yo habíamos convocado también otra manifestación para pedir que liberaran a unos quibicaneros que estaban en la policía, los habían tomado presos. Y parece que eso se filtra. Este dato yo creo que es la primera vez que lo doy aquí. Se filtra en las redes y entonces nos hacen un cerco ya cuando mi hermana y yo salimos a las 10:25 de la mañana del lunes, 4 motos de policía con la seguridad del Estado y el carro del jefe de la policía de Quibicán nos hicieron un cerco. Y entonces mi hermana se condujo porque, bueno, ella ya tenía las experiencias viendo en las redes sociales como mi hermana era política. Ella iba con sus manos hacia arriba, pero yo empiezo a gritar porque yo quería que el pueblo saliera y quería también que mi pueblo me socorriera. Porque si estábamos unidos el 11 de julio y estábamos pidiendo libertad, estábamos protegiéndonos unos a los otros, entonces pues nada, no pasó desgraciadamente, entiendo. El terror es parte de eso, exacto. No es otra y cosa. Además la represión había empezado Claro. a partir de las 4 de la tarde del 11 de julio en Correcto. toda Cuba, y los policías habían disparado a quemarropa a los... Sí. A los cubanos. Ellos dicen que murió solamente uno, hay más muertos, los familiares no han querido hablar, pero sí hay testimonios de otros opositores que Hay vieron. un video que se ve como Exacto. le disparan al hombre que está ahí mismo, tú ves la sangre y todo, Exacto. y que la Sí. mujer está gritando dentro de la casa. Sí, ese es el video en Cárdenas. Ujú. O sea que sí hay personas que murieron y después ellos lo enmascararon, que les dio COVID, que se ahogaron en una playa, ese tipo de Exacto. cosas. Pero sí hay testimonios de opositores y de activistas que estando ya presos vieron cómo
le daban golpes a las personas y los mataba. En la prisión sufrida, yo estuve con una presa del 11J de La Guinera que ella presenció cuando mataron a muchacho. A Diubi Laurencio. Exacto, cayó en sus piernas. A Jacqueline. Ella lo vio y presenció todo. Ahora, después que las detienen ahí en Quibicán, ¿qué pasó? ¿Cuánto Después tiempo después que nos detienen, que fue una detención totalmente arbitraria, ejercieron la fuerza bruta conmigo. No querían que yo gritara, que se escuchara nada, que las personas salieran, pero evidentemente salió el pueblo a ver lo que estaba pasando. Me tapaban la boca, me cogieron por el cuello, me desmayaron. Ahí perdí el conocimiento. Cuando caí al piso, me quedé en sí. Me lanzaron dentro del carro, del vehículo donde mi hermana me estaba esperando. Y ahí, para que no siguiera gritando, el oficial Mato, con Tamayo, que estaba al lado mío, en la parte de atrás, me toman la mano y estos dedos me los ponen aquí atrás. Me orino encima por el dolor, demasiado dolor, los tendones me los sacaron hacia afuera. A mi hermana le dieron una patada en el tobillo, se le hizo una herida. Nos llevaron a la policía y ahí también empezó todo el terror. Terror que quizás como, ¿sabes? Cuando el ser humano, cuando sufre tanto, cuando siente como que ese miedo, como que a veces olvida, ¿no? Y entonces los muchachos que estaban ahí presos, ellos fueron a la casa de mis padres y le dijeron que me habían golpeado en la policía. Y sin embargo, hay momentos en que yo no recuerdo nada. Absolutamente nada. Hay lagunas que yo... Sí, tienes que tener lagunas porque el por dolor... supuesto, el dolor dolor y todo. agudo, Pero no recuerdo. ahora, mi pregunta es a estos personajes que se prestan a eso. El oficial Mato, tú sabes cómo se llama, me imagino que en Quibicán todo el mundo lo conoce. Exacto. Porque al final es un pueblo chiquito. ¿Cómo esta gente se prestan para abusar de mujeres? ¿Dónde está el valor de estos sicarios de abusar de mujeres, de tener que doblar los dedos a una mujer, sacarle los tendones, de que se desmaye? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde radica? ¿Qué defienden? ¿Qué revolución es esa? Sí. ¿Qué cosa? Sí, que un hombre le pegue a una mujer, que un hombre... Para doblegarle el arresto con el jefe de la policía, dos mujeres que no están armadas, son unos cobardes, que lo único que tienen es su valor. No, es Son que, unos chica, cobardes. de verdad que... Es una cobardía. Exacto. Durante la prisión ustedes las separaron, ¿no? Las pusieron en diferentes lugares. Cuando ya termina todo ese interrogatorio que era para esposarnos con las manos hacia atrás y llevarnos al técnico, el técnico es un lugar donde te van procesando tu caso para que de ahí te envíen a la prisión sufrida. El DT técnico de es San el José. técnico de San José. Exactamente. El DTI de San José. Ahí en el técnico de San José, mi hermana y yo estuvimos un mes. Pero cuando llegamos, nosotras decidimos estar en huelga de hambre, inhalación voluntaria, una semana sin comer, 7 días sin comer y 3 días sin tomar agua. A raíz de esta huelga de hambre que hacemos, separan a mi hermana de la celda donde estábamos, una celda que en otras ocasiones sí he descrito, que todavía me lacera muchísimo hablar de ese tema, por desgraciadamente las secuelas psicológicas que deja, porque son terribles. Me la separan y llevan a mi hermana para la prisión del SIDA de San José. Ahí sí se dio golpes a los presos, ahí sí se torturaba, se desfiguraron muchos rostros de jóvenes, de ancianos. Y a mi hermana... Pero cuando tú dices que se desfiguraron los rostros... A golpes, me A imagino. golpes, a palo. Todos los rostros desfigurados. De todos. personas que Cabeza habían partida, protestado. De personas que habían protestado, porque en el técnico, como ya estaba, el técnico ya estaba, la capacidad ya estaba completa. Y estaban arrestando demasiados manifestantes.
Entonces ellos activaron la prisión del SIDA en San José, que era mucho más grande, y entonces ahí llevaban a todas las personas de lo que es Mayabeque, algunos de Artemisa, para la prisión del SIDA. Y ahí torturaron. Y ahí hicieron torturas. Ahora, independientemente de lo que diga este régimen y todo, y los ves marchando, yo quiero que alguien me explique en qué consiste que tú, para que no se expresen los seres humanos, tienes que golpearlos de tal modo que les desfiguras el rostro. Yo quiero que me explique alguien dentro de dentro de esa pudredumbre de sistema que existe, en qué consiste que para que hagan lo que tú quieres, tú tienes que golpear a las personas. Porque nos odian, Ninosca. Nos odian al extremo. Ellos, para poder defender la mal llamada revolución y su ideología comunista, ellos son capaces de matar y lo han hecho. ¿Cuánta sangre no tiene nuestra historia? No, yo sé, pero no deja de ser un acto de cobardía, como quiera que lo Un acto de pongas. cobardía. Son asesinos. Ni son militares, ni son son asesinos, son delincuentes. son cobardes, delincuentes. Son delincuentes uniformados. Sigue siendo la misma tropa de delincuentes que bajó de la sierra que con nuevas generaciones. Delincuentes uniformados, así le llamaba Néstor Rodríguez Lobaina cuando me daba las denuncias. Hay un opositor que recientemente entrevisté en mi programa Barrio Adentro y él me decía que el 11 de julio se debería llamar el grito de San Antonio. Y me parece interesante, ¿no? Porque ahí arrancó en San Antonio. Sí, igual que hay el grito de Yara y el grito de Baire, ese debiera ser el grito de San Antonio, porque realmente el 11 de julio puso un antes y un después en la historia reciente de Cuba. El régimen decía que los opositores eran grupúsculos, que el pueblo apoyaba al régimen. Y eso demostró, echó por tierra todo ese discurso. Exacto, exacto. Completamente. La gente salió en masa en 123 lugares, gritando, que podían estar gritando comida o medicina. El grito mayor era libertad. Abajo el comunismo, patria y vida. Pero ahora, ¿en qué clase de país tú quieres vivir que tú no puedas expresar lo que tú sientes? Entonces, la respuesta sea esa. Yo te digo, la única vez en mi vida que he visto a Fidel Castro, y no me hace falta haberlo visto más nunca, en España, mi única reacción fue gritarle cobarde. Porque cuando yo le pregunté que cuándo paraba la represión en Cuba, su acto de echarse para atrás y hacer así que no irse, es la de un cobarde. Son unos cobardes. Ellos no tienen respuesta para nada. Ellos tienen propaganda barata que ahora pues tienen las redes para llenarlas de todas estas mentiras. Son unos cobardes. Ahí no existe un hombre que no ha sido castrado mentalmente dentro de esa fuerza de represión por ese sistema malévolo. Es una vergüenza. Hay uno de los jóvenes que murió en Cárdenas, que lo que cuentan los cardenenses es que el régimen trató de hacer estrategias. Yo no sé si, bueno, en Quibicán tú me dices que hicieron la marcha y todo fue bien, pero en Cárdenas, cuando ya estaban frente a la sede del partido, que ellos tocan la puerta para tener un interlocutor y decir, mira, nosotros no estamos de acuerdo. Ahí el régimen empieza a hacer unas maniobras y empiezan a, vestidos de civil, los agentes de la seguridad del Estado, y eso hay testimonios de eso, empiezan a decir, vamos a tirarle piedra a las tiendas de MLC. Empiezan a decir en Cárdenas, porque está ahí, la playa está ahí mismo, que van a venir barcos de Estados Unidos, y muchos de los jóvenes fueron hacia la playa a esperar esos barcos, muchachos muy jovencitos. Y allí es donde llegaron los camiones de las brigadas estas de respuesta rápida y de las brigadas especiales, y los molieron a golpe. Y hay un muchacho que desaparece, los padres empiezan a buscarlo, le dicen que está aquí, que está allá, que está en otro lado. A ese muchacho lo habían matado a golpes y después dijeron que se había ahogado
y testigos que viven ahí en la playa dicen que ahí nadie se ahogó, Claro. ni el 11 ni el 12. Entonces, la misma Leticia Ramos Herrería, que vive allí en esa playa, dice que ahí nadie se ahogó. El muchacho estuvo... Para empezar que no habían barcos y nadie se tiró al agua. Claro. El muchacho estuvo un mes que no se sabía dónde estaba, hasta que dijeron, mira, está enterrado aquí porque se ahogó. Dios mío. Y la hermana del muchacho desde Rusia denunció el caso. Después no quisieron decir más nada. Vamos a ver un video que tenemos del padre José Castor Álvarez de Besa, que nos ha enviado desde el Cobre para recordar esta fecha, porque recordemos que en Camagüey el padre Castor salió junto con la manifestación y recibió un batazo por la cabeza que le partió la cabeza y estuvo detenido junto con los manifestantes de Camagüey. Así que vamos a ver al padre. A los 5 años de aquel 11 de julio luminoso y glorioso en que el pueblo cubano estalló pidiendo libertad y se iluminó nuestra nación, desde el Santuario del Cobre le pedimos a la Virgen que interceda por su pueblo para que el amor reine, para que la vida sea feliz. Los cubanos en un momento tan duro, tan difícil, seguimos buscando salir de este sistema. Cada vez hay un acuerdo mayor del pueblo dentro de la isla y un orden, una organización mayor de los cubanos fuera de la isla que siguen luchando por un cambio, y hay más concordia entre los cubanos de adentro y de afuera con un solo objetivo: podernos vernos libres de este sistema que no ayuda a la vida. Hoy seguimos pidiendo pues por esos presos políticos que reclamaron la libertad, por sus madres, sus familiares. Y no solo los calderos siguen dentro de Cuba, sino las voces alzándose, y cada vez las voluntades y las mentes se unen más en un solo deseo: la libertad de nuestra tierra, de este sistema que no nos hace bien. Que Dios y la Virgen nos ayude a ganar en este mundial y meter un gol de libertad. Un gol de libertad. Un gol de libertad. Ese es el team que necesitamos. Exactamente. Así. El pueblo cubano no ha... El partido se ha acabado. Sí, el partido todavía no se ha acabado, así mismo. ¿Cuál es la situación en este momento de tu hermana María Cristina? Mi hermana María Cristina todavía le quedan 2 años por cumplir. Ella fue trasladada a raíz de todos los sucesos de Venezuela con la administración del presidente Donald Trump. Y entonces, ya pasada, por supuesto, del tiempo penitenciario, la llevan al campamento de mínima severidad, donde ahí se le permite a mi hermana María Cristina salir a la casa 3 noches y regresar al 4º día. Todavía no sabemos cuándo le toca el pase este mes. Sabemos que a raíz una vez del al mes 11J, le dan ese pase. Exactamente. Una vez al mes ella está con sus hijos, que para mí, y siempre lo he dicho porque yo lo viví, Claro. eso es una tortura psicológica que hacemos las madres, un sacrificio extraordinario, solo Dios lo sabe. El dolor, dejas el alma con tus hijos cuando tienes que marcharte, que los ves llorando, cuando te despides de tu familia, cuando me tenía que despedir de mi esposo. Desgraciadamente de nuestros padres no, porque bueno, murieron el primer año que las hermanas Garrido estuvieron en prisión, nuestros padres. ¿Y ustedes pudieron ir al velorio de los padres o enterrarlos? Ninosca, hay una ley penitenciaria que permite a la reclusa o al recluso estar 2 horas para despedir al familiar. A las hermanas Garrido le dieron solamente 30 minutos para despedirse de sus padres, esposadas y por separado. Solamente 30 minutos. ¿Y por qué mueren los padres de ustedes uno detrás del otro? Exacto. ¿Cómo pasó eso? Mis padres mueren de tristeza. Esa es la palabra. Lo mató la tristeza provocada por la tiranía, por los comunistas. Porque mi madre iba llorando todos los días a la policía con su bastón a pedir que liberaran a sus hijas que eran inocentes. No, Mi no hay madre corazón que aguante, comenzó
las visitas en muleta y terminó en sillón de ruedas. Mi padre falleció en septiembre, 3 meses después fallece mi madre. ¿Septiembre de qué año? Septiembre del 22. Del 2022. Exacto. Que eso es. En el juicio, a tu hermana le faltan 2 años, o sea, sería un total de 7 años. Exacto. ¿Y cuántos cumpliste tú? 3 años. 3 años. Ahora, explícame en el juicio en qué se basaron para condenar a 2 mujeres, una a 3 años y otra a 7. Qué bueno que me preguntes ese detalle. La fiscalía le pedía a mi hermana María Cristina 15 años. A mí me pedían 10 años. Mi hermana tenía su trayectoria, sus campañas políticas. Yo tenía mi perfil bajo. Ahora, ¿qué pasa con estos 4 años de mi hermana? Que debería haber cumplido conmigo los 3 años. A mi hermana le fabrican otro delito, porque todos los delitos que ellos ponen a los presos políticos sabemos que son delitos fabricados. A mi hermana la vinculan en una riña tumultuaria el 11 de julio en la noche, que no tiene nada que ver con las protestas El mismo del 11 de julio del 21. Exactamente. ¿Esa riña tumultuaria ocurrió dónde? En Quibicán, en el parque de Quibicán en la noche, que no tiene nada que ver con las protestas del 11 de julio, que fue en la mañana, el mediodía y la tarde. Hay un oficial que se llama Gervasio Escalona, que no me voy a cansar de repetir tu nombre por ser tan cobarde. Gervasio. Él mintió en el juicio y dijo que mi hermana había estado en la noche y que lo había golpeado por la espalda, y él solamente de soslayo vio una rubia alejarse. Entonces a mi hermana le pusieron otro desacato y otro tentado para llevar la sanción de 3 a 7. En el supuesto caso que no era ella, que alguien le da un empujón por detrás a uno de estos manganzones, policías armados, ¿tú crees que es para que te condenen a 4 años más? Sin pruebas, sin ninguna hay un prueba. dato curioso, y sí hay pruebas que llevan, y esto va para ti, Richard Castillo, que es el agente de la seguridad del Estado, que es el que estaba vigilando la casa de mi hermana, y él le dijo precisamente a Gervasio Escalona que María Cristina no estaba en el parque. O sea, el propio agente de la seguridad del Estado dijo que ella no estaba en el parque. Y aún así, ¿Y dónde todavía hablan de que hay leyes. Lo dijo dentro de la policía porque vivimos en un pueblo pequeño, y ahí todo se sabe. O sea, él no lo dijo en el juicio, No, por supuesto. no, Bueno, ni le van a dejar ir al juicio tampoco a decir. Por supuesto. O sea, él lo dijo como, no, ella no estaba. Exacto. Y lo escucharon. Y él estaba vigilando la casa. Mi hermana no salió en la noche, no había corriente. Llevamos también testigos al juicio donde decían que María Cristina estaba ahí, los vecinos. Pero ya querían silenciarla, querían de todos modos que sobre ella cayera toda la represión, porque vamos a recordar algo, en Quibicán no hay nadie preso por las protestas del 11 de julio, ni Nosca. Ya han salido todos. No, es que nunca estuvieron. Nunca estuvieron. Solamente Solamente las hermanas dos. Garrido. Exacto. Ahora explícame, estos fiscales, y todavía se ponen bravos, por aquí había una fiscal que la deportaron o todavía creo que está presa, mintiendo. ¿Tú crees que un fiscal se puede mirar en el espejo la cara y decir yo condeno a una persona sabiendo que yo tenía evidencia de lo contrario? Es que, mira, faltan a su juramento de profesional, porque un abogado que se respete. Es que no existen abogados ahí, por favor. No hay abogados porque no hay Estado de Derecho. En Cuba no existe el Estado de Derecho. Ni están separados tampoco. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más aquí en El Futuro es Ya. Radio Martí, cubriendo toda la
la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura. Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yaciel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos. Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía. Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto. Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo. Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente. Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran, y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatarlo. Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal. Y con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huila. Lo conocen así como el Maceo de Huila. Y si él es el Maceo de Huila, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi patria, doy todo. Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él. He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando. Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público. Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derechos. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todos responden al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad. Radio Martí, siempre contigo. Estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya, conversando con Angélica Garrido, una cubana que estuvo en las manifestaciones del 11 de julio en Quibicán, que fue después arrestada, sufrió dolor, tortura, prisión injusta. 3 años de su vida en una prisión. Separada de sus hijos
y su hermana, María Cristina Garrido, una poeta, una escritora, una mujer muy valiente, continúa en prisión en Cuba. Sabes que cuando ahora en las Naciones Unidas, Mike Waltz, entre las cosas que le dijo a Bruno Rodríguez, él le habla de las cosas que están pasando en Cuba, y uno les dice, sacó fotos de varios presos y le dice, aquí está, mencionó a Taboada, es su crimen escribir poemas. Michael Osorbo, su crimen escribir canciones que no le gustan al régimen. Los hermanos Perdomo, su crimen pedir libertad. Esos son crímenes en Cuba. Y no es de ahora, lo son desde el comienzo. Y ahí está el caso Padilla para probarlo. Totalmente. Ahí está, todavía el otro día, son tan sicarios que estaban celebrando las frases de Fidel Castro a los intelectuales. Dentro de la revolución, todo; fuera de la revolución, nada. ¿Quieres algo más absoluto y más totalitario? Sí, es la intolerancia, es la falta completa de derechos, y después entonces se tienen la cara de presentarse en Naciones Unidas, una declaración que firmó Cuba republicana, y ellos simplemente violan los 30 artículos de la Carta Universal de los Derechos Humanos permanentemente. Exacto. Como decía el doctor Juan Clark, es una represión directa a aquellos que se levantan contra el régimen, pero indirecta todo el tiempo, a toda hora, contra el pueblo cubano, contra los ciudadanos. Exacto, es que, y lo hemos dicho muchísimas veces, para que puedan entender la realidad existente de Cuba. En Cuba no es que se violen los derechos humanos, en Cuba no existen derechos. Los derechos naturales, los derechos de los hombres no existen. Sí, no te puedes violar los que no tienes, punto. Ellos determinan. ¿Qué tienen los esclavos? ¿Qué tienen los rehenes? No tienen nada. Y eso es lo que somos, eso es lo que es el pueblo. No existen derechos en Cuba. Y cuando hablamos del arte, que lo mencionaste, qué sensibilidad más hermosa, ¿no? Que el arte, y poder reflejar en ella lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres hablar. Pero es que es tan absurdo, porque mira, tú reprimes a María Cristina, una poeta. Sus poemas se fueron de los barrotes, rompieron las rejas y salieron, y están publicados. Y el mundo los conoce. Ellos no pueden matar el alma Tú no puedes matar una idea, tú no puedes matar el arte, la sensibilidad, no puedes. Además, el poeta, el músico, el artista plástico, como artista, es eso, o sea, simplemente expresa su verdad. Se escribieron todos los libros de poemas cuando Ernesto Rodríguez, Roberto, cuando Valls, todo, salían en papelitos, así, con letras minúsculas, y violaron toda la censura y llegaron al mundo libre y se publicaron. Exacto. Entonces, ¿en qué mundo viven esta gente? Pero así salieron los poemas escritos de voz cautiva en el encierro de mi hermana. Así salieron y fueron libres. Es que desde el momento que la poesía está en nuestra mente, pasa a nuestro corazón y se va la pluma o se va el lápiz, ya es libre la poesía. Si nadie puede encarcelar las palabras. Nadie. De mano en mano, mi esposo un pensamiento ni nada. Sí, ellos pueden encarcelar tu cuerpo, pero tu alma no, ni tu pensamiento tampoco. Y ese yo creo que es la frustración de los comunistas. Los comunistas están frustrados porque ellos no solamente quieren encarcelarte el cuerpo, quieren controlarte el cerebro, controlar tu pensamiento y destruir tu alma. Y eso no lo han logrado, nunca lo han logrado en estos 67 años. Y contra más repriman, más fuerte nos hacemos. Eso es una realidad. Sufrimos, lloramos, pero nos hacemos más fuertes. Sufre, llora Lisandra Góngora, sufre, llora María Cristina Garrido y todos los presos políticos, y me disculpan que no los menciona a todos. Pero en el caso tuyo, de ustedes, las hermanas Garrido y de Lisandra Góngora, hubo un ensañamiento más allá de lo normal con estos personajes. Sí, exacto. No solo porque nosotras dentro de la prisión sacábamos denuncias, muchísimas veces hablábamos por teléfono y directamente con Radio Martí, sacando las denuncias, las huelgas de hambre que tuvimos, sino también porque pertenecemos al Partido Republicano de Cuba. Mi hermana María Cristina es la directora ejecutiva del Partido Republicano. Lisandra también
está dentro de la directiva del partido y yo soy la directora del Frente Femenino del Partido Republicano. Perdón un Sí, momentico, al padre una... Castor nos acaba de mandar un video desde el aeropuerto. Exacto. Le han prohibido la salida. Le han prohibido salir de Cuba y nos acaba de mandar la información, así que vamos a pasar a cabina para que nos ponga a Castor desde Cuba. Buenos días, Dios es amor. Quería informarle a todos los amigos que estaba en el aeropuerto para salir a Miami, invitado a una ordenación episcopal de un cubano americano, Monseñor Biosca. Sin embargo, me comunicaron que no puedo salir del país, tengo prohibición de salir. Estaba por abordar el vuelo y me impidieron hacerlo. Que Dios nos acompañe. Confiamos que Cristo es el Mesías y a Él lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, así que a nosotros nos pasa también. Es penoso que ni siquiera me hayan avisado, ya he tenido que venir y los amigos sacar el pasaje y aquí mismo me hayan enterado. No obstante, peor es que no pueda yo salir de mi país libremente. Así que espero que Biosca tenga una buena ordenación y que un día tengamos la libertad los cubanos en nuestra isla y espero que sea pronto, que podamos echar el gol en el Mundial y seamos libres. Muchas gracias. Bueno, Lo mismo que acabamos de decir, pueden detener al padre, al sacerdote allí, su cuerpo. Las palabras de él ya están aquí, ya se escucharon alrededor del mundo. Señores, despierten a la realidad que están viviendo. Ellos no pueden doblegar al pueblo cubano porque ellos no pueden controlar el pensamiento, porque el ser humano es intrínsecamente libre. La libertad es algo con lo que nacemos. Es que no estamos viviendo tras la cortina de hierro. Exactamente. Las palabras hoy en día, todo tiene manera de salir. Y miren, en minutos, segundos, acabamos de tener la información. Exactamente. ¿En qué mundo está viviendo esta gente? Yo creo que ellos tienen la partida bastante perdida. Así que ese gol yo creo que viene pronto. El gol del pueblo de Cuba. ¿Cómo es que yo quería preguntarte, cómo es que tú sales? O sea, tú sales a dar testimonio, ¿no? Ya una vez que fuiste excarcelada. ¿Y cuál es ese proceso y terminas quedándote en el exilio? Sí, recibo una invitación para hablar en el Parlamento Europeo, por medio también de la República Checa, que me dan una visa humanitaria, para encontrarme con Rosa María Payá. Rosa María Payá. Exacto. Y entonces ahí di mi testimonio acerca de lo que se vive en las prisiones, en las mazmorras castristas, no solo los presos políticos, sino también los presos comunes, porque hice una promesa y a veces como que la recuerdo, ¿no? Que me pidieron cuando estaba de libertad que alzara también la voz por ellos, porque los tratan realmente como es inhumano el trato. Y entonces, bueno, di mi testimonio, hablé sobre la situación de mi hermana, pasé después a hablar en el Senado de España, ya se me prohibió la entrada a Cuba. La seguridad del Estado llamó a mi esposo Luis Rodríguez y le comunicó precisamente que no me iban a dejar entrar. Y tuve que quedarme en España porque no podía regresar. De España... Sí, eso es otra cosa, que ellos abrogan el derecho de quién puede entrar a su país habiendo nacido en él y quién no. Entrar y salir, que es el derecho, el artículo 13 de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y están en Naciones Unidas. Ayer estaba Díaz-Canel con una guayabera de $600 recibiendo a Bruno Rodríguez en la madrugada. Venían de Naciones Unidas. Pero si no respetas nada. No respetan nada. Se burlan del mundo. Es una vergüenza realmente esta gente. Y viven a un nivel el como país de la igualdad, millonario. sí. Sin embargo, el pueblo cubano, los viejitos en Cuba tienen que salir a buscar comida en los basureros. Se mueren de hambre. Mira, Anameli Ramos, que no se sabe de Luis Manuel Alcántara, por fin si lo dejan salir, si no lo dejan salir.
Ella es otra que no les dio la gana de dejarla No la regresar a dejaron. Cuba, pero ¿quiénes son ustedes para determinar eso? Tampoco a Omara Ruiz Urquiola no la dejaron volver. Ella vino a un tratamiento médico y de ninguna manera. Leticia Ramos tampoco. A Leticia Leticia. Ramos ¿Qué pasó Herrería. con Leticia, Fue con que su la mamá dejaron y- hasta regresar a Cuba para ahí volverla a montar en el avión y que su madre tuviera que pasar todo el mal rato. Exactamente. Y No es- tienen perdón de Dios. No, de verdad Ninguno. que no. No, y además en el caso de Otero Alcántara estuvo varios días que lo sacaron de la prisión el 7 de julio y no se sabía dónde estaba. De hecho, o sea que Bueno, hay una llamada que la hacen Que de un la teléfono hace de la seguridad de la del seguridad Estado, del donde Estado. que en el speaker, para obviamente ellos Ellos- escuchar lo que... Sí. O sea, es el control y también ellos quieren demostrarle al pueblo, nosotros todavía tenemos el control. Yo creo que ya se le fue el tren a esta O sea, gente. que hay una foto verdad. que yo siempre me Control ninguno. viene a la mente, que es la de, creo que fue en Rumanía. Todos estos generales estaban vestidos con toda su... Y después, a los pocos días, cuando todo cambió, hay una foto que se ven todos ellos sentados en el banquillo con los trajes esos, porque ahí usan los trajes de rayas de los prisioneros, y están todos con los trajes esos. La vida les cambia en minutos. En minutos. Y hay que responder a la justicia. Y eso es lo que esta gente no quiere entender. Cuando el Cangrejo coja uno de los aviones privados y se vaya de Cuba, se quedan ellos a tener que enfrentar los tribunales, que son los que no tienen ni dónde caerse muertos. Porque el hecho de que les den una jabita con 4 piltrafas no quiere decir que están viviendo mejor que los demás. ¿No? Y además uno tiene que ser responsable por sus actos, ¿no? Exacto. El pueblo cubano está muy herido y tiene mucho rencor adentro por todo lo que le han hecho. Hay mucho dolor. Si no hay justicia, es imposible que la patria pueda sanar. Se necesita justicia. Si viene la libertad tiene que venir con la justicia. Sí, no puede haber No paz puede, sin no, justicia. no puede. Bueno, Es imposible. Exactamente. Como decía el padre Varela, no puede haber patria sin virtud ni virtud con impiedad. Entonces no puede haber patria mientras esa gente sigan haciendo ese daño al pueblo Crímenes cubano. de lesa humanidad. Y mientras ellos no sean juzgados por esos crímenes, 67 años asesinando, desapareciendo, destruyendo vidas, porque no solamente es que los maten, es también la separación. Ahora mismo ella está Exacto. separada de sus hijos de nuevo. O sea, es el daño que le hacen a los niños, a esos niños que se separan de sus padres por gusto. ¿Cuántos niños no tuvieron que crecer solos porque sus padres estaban condenados a 20 años de prisión, a 30 años de prisión? Algunos que tenían hasta los 2 padres. Exactamente. El hijo de Mario Chanes de Armas, cómo muere mientras él está preso. Y lo quieren obligar a que se ponga un uniforme de preso común para ir a ver al hijo en el velorio. Y él se niega. O sea, hay tantos horrores que ha cometido este régimen contra ese pueblo. Son torturas psicológicas. Yo las estuve denunciando cuando estuve en España a la UNICEF. Yo dije, bueno, ya que ustedes quieren ayudar tanto a los niños cubanos, entonces ustedes tienen que saber que los niños cubanos viven con torturas psicológicas permanentes. Porque esos niños de padres presos, siendo inocentes, tienen secuelas psicológicas para toda la vida. Toda la vida. Pero explícame el concepto de que tu hijo tiene que ir a una escuela cuando comienza a jurar que va a ser un pionero comunista y va a ser como el Che Guevara, un asesino extranjero que llegó a Cuba a derramar sangre. ¿Qué concepto es ese para la niñez? No, es que han destruido la niñez cubana. Ese es el gran crimen de ellos, haber destruido esos niños. Y en este momento esos niños no están recibiendo ni educación. Hay apagones de qué sé yo, de una semana. Pero Claro. por eso otra de las cosas que le dijo el embajador Wolsey, le dice, aquí esta sesión innecesaria, porque nada de lo que se votó allí tiene vinculación alguna. Eso no lo pueden llevar a vías de imponer nada. Era sencillamente Perder el un acto tiempo. publicitario. $28,000 la hora. 3 horas, dijo, duró más, pero él dijo, con esa cantidad de dinero, creo que dijo, 3.500 niños cubanos hubieran comido por un mes. Pero Exactamente. Y eso lo pagan ellos. Había esos que hacer el $28,000 show. a la hora para hacer el show que... no, eso no lo pagan ellos.
Bueno, eso lo paga Naciones Unidas. Naciones Unidas. Lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros con nuestros que impuestos. somos los únicos que pagamos sí. en Naciones Unidas. Así mismo. Hablaron de un tema importante de lo que es la educación y lo hemos visto en varios países de regímenes totalitarios y comunistas, ¿no? Lo primero que hace estos regímenes es apropiarse de la educación como herramienta, como mecanismo. Y ellos no educan, ellos adoctrinan y empiezan a crear soldados desde pequeños. Te empiezan adoctrinando y te empiezan adoctrinando. Eso es lo que hacen la izquierda socialista y comunista. Usar la educación como una destruir herramienta. la familia, Sí, porque pero al la final les ha familia es el salido núcleo mal. más importante en toda sociedad. La familia. Y eso claro, es lo que primero que van a destruir. Bueno, cuando Exactamente. mandaron a los niños al campo, a la escuela al campo, cuando mandaron a la alfabetización, supuestamente que sacan a esos muchachos de sus casas, pero les ha salido mal. Mira la protesta en Morón. Sí les ha Esos salido mucha- mal, pero es que llevamos 67 años. Tenemos que entender el odio que se inculcó dentro de la propia familia, al punto que el padre llegó a odiar al hijo. El hermano odiaba a su propio hermano, precisamente porque pensaban diferente. Y miles de familias tuvieron que separarse y tuvieron que salir al exilio. Bueno, ¿cuántas familias al principio del exilio, de los que se quedaron en Cuba, más nunca se hablaron con los que se fueron? Exactamente. Más nunca se hablaron. Realmente Es terrible. es terrible el daño que le han hecho al pueblo de Cuba, en todos los sentidos, porque tenemos una sola vida. Así mismo. Y miles y miles y millones de vidas se han ido, se han sacrificado por un proyecto que es simplemente la ambición de un grupo, de una familia. Una mafia Una mafia familiar. familiar, Y nunca ha exacto. sido más visible que ahora. La cúpula. Punto. Exactamente. Castrista. La dinastía castrista. Así mismo. La dinastía, porque ahora quieren poner Que viven, a sí. Raulito. Bueno, el Exacto. Cangrejo dice que él es el seleccionado porque su abuelo lo estimó así, o sea, Él es el favorito. el favorito. La entonces, dinastía de los Castro. Ellos sí viven el capitalismo de Estado. Sí, ellos saben lo que es vivir en el capitalismo de Estado. pero todavía tiene la cara Díaz-Canel de decir que nadie crea que nos vamos al capitalismo. Pero si lo llevas practicando hace Exactamente. 30 años, cuando llevaste a los inversionistas Exacto. españoles Así a hacer mismo. hoteles donde no podían entrar los cubanos. Claro. Nos quedan 2 minutos de programa, Angélica. Aprovecha y envíale un mensaje a tu pueblo, que te escucha, que te ve. Son tantas cosas que hay aquí que quisiera decirles. Mañana cumplimos 5 años del día más hermoso de la historia de Cuba, de estos tiempos. Levántense, solo el pueblo salva al pueblo. Levántense y conquisten lo que es suyo. Ustedes tienen que conquistar su libertad. Y nosotros estamos aquí para apoyarlos en todo lo que haga falta. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. Gracias a Mike Vázquez en los controles y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Angélica, mil gracias por estar con nosotros hoy Gracias a aquí. ustedes. Nos despedimos hasta el próximo lunes aquí en El Futuro es Ya. Ya llegó, ya está aquí. Escucha bien, el futuro depende